Sí existe el camino espiritual. La realidad, en su profundidad, es en un 99.99% no físico. Y la realidad material que consideramos, o que muchos consideran como lo real, es tan solo el 0.001 restante. Y con ello consideramos que el 0.001 restante es la realidad. Cuando la profunda realidad es algo no físico. Las mentes cerradas consideran y atribuyen lo real únicamente a lo que palpan con sus 5 sentidos, principalmente la vista. Aún así, su vista, por lo mismo de sus prejuicios, por lo mismo de sus dogmas tan profundamente inconscientes, hacen que su percepción de ellos sea harto limitada, que siempre se tope con una pared, y que si algo se dice que está más allá de esa pared, se erizan, se escandalizan. Los científicos más grandes, Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Pitágoras, otros científicos también de gran renombre y gigantes, como Da Vinci, o la mente ingeniosa como Miguel Ángel o Beethoven, que estaban en otros planos, todos ellos eran espirituales. Todos estaban en contacto, ya sea por medio de su conciencia o su corazón, o si visión de las cosas, con aquello que va más allá de lo físico. Y por eso tienen percepciones e intuiciones increíbles, que van más allá del tiempo, que trascienden, y cuyas obras de ellos seguirán trascendiendo, seguirán rebasando el tiempo. Nosotros partiremos y las obras de ellos seguirán vigentes y eternas, porque dieron con grandes verdades. Ellos íntimamente estaban en contacto con lo que es no físico, con esa dimensión espiritual. De ahí su gigante genio. Un matemático serio sabe de la importancia de Pitágoras, pero las matemáticas no eran sino un aspecto de su genio. Lo mismo entes tan brillantes como Platón. Todos ellos están en contacto con aquella realidad mística profunda, fuente y origen de todo. Isaac Newton, por muchos considerados el mejor científico, él tenía el Zohar, que es la fuente más importante de la Cábala. Otros la pronuncian diferente, Kabbalah o Kabbalah. Tenía su traducción del latín, o su Zohar en latín. En Oxford, este es el libro, ese Zohar que tenía Isaac Newton en latín. Esto no se sabe públicamente. No obstante, es una realidad. Albert Einstein, por muchos otros considerado el mejor de todos los tiempos, claro, en la raza aria, él estaba profundamente ligado con lo místico, con lo divinal. De ahí que haya tenido pensamientos tan increíbles y revolucionarios, no solamente a nivel científico, sino a nivel de la realidad.
que rebasan la ciencia. Nikola Tesla, que había pasado desapercibido porque el mismo Estados Unidos en su criminalidad robó su ciencia y no sacó a la luz que esa ciencia era de él. Ahora son millones de personas quienes están descubriendo ese genio tan extraordinario y que ellos consideran el mejor científico de todos los tiempos. Poco importa quién sea el mejor de todos los tiempos, en realidad lo son todos ellos. Pero Nikola Tesla estaba implicado con lo espiritual. De hecho, a la par de sus trabajos científicos, él entró en contacto con el estudio de las sabidurías orientales. Ello no hizo sino elevar todavía más su mente, que ya lo estaba de por sí. Y él dijo que la ciencia avanzaría muchísimo más de lo que ha hecho en los últimos tiempos si entrase a investigar lo no físico. Nikola Tesla nos dejó la tecnología inalámbrica, que es lo no físico. Imagínense la vastedad diferencia que hay entre ir a pie, por ejemplo, si estamos en el continente americano y queremos ir a dejar una carta a Australia, pero lo hacemos a pie, y la diferencia que hay con hacerlo de forma inalámbrica por internet, que es en un segundo o menos. Es, por decirlo menos, 1.000.000 de veces más rápido, siendo conservadores. Es la diferencia entre lo físico y lo no físico. Es abrumadora la diferencia. ¿Cómo un ser humano que ignora las leyes de la vida, las profundidades de la vida, osa decir conocer la realidad cuando está basado en un 0.001%, mientras que la realidad no física es el 99.99%? Resulta ridículo decir que uno conozca la realidad basándose en lo físico, cuando todavía no se descubría en estos tiempos recientes de la raza aria lo que son las moléculas o los átomos oficialmente en la ciencia. Era inexistente para la mente humana. Había algunos lúcidos que habían hablado del átomo, de su existencia, de sus características o ciertas características. Pero la gente, al no tener la información, y mucha de esa gran información de la realidad ocultada o desaparecida adrede, a propósito, por fuentes malignas que se hacen pasar por buenas, pues los seres humanos desconocían eso. No obstante, cuando se descubren las moléculas y el átomo, ocurren grandes revoluciones, pero ello no es visible a nuestros ojos. Solamente, y son muy contadas esas mentes que verdaderamente han despertado sus facultades internas, alcanzan las capacidades para percibir la realidad extrasensorial y ver lo que nosotros no podemos percibir. ¿Por qué se menciona el ejemplo de Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Albert Einstein, Nikola Tesla, Pitágoras? Porque todos ellos eran grandes seres espirituales. Al entrar en la búsqueda de lo espiritual, ellos fueron indagando y dando con la verdad, poco a poco. Mientras más descubrían, más se expandía esa verdad y más conocían sobre la realidad, sobre las verdaderas realidades, aquellas que trascienden, aquellas no efímeras, aquellas eternas. ¿Qué es esto para nuestro sentido común?
salir de nuestras pequeñas casillas, de nuestros engaños. Aquellos que creemos que la realidad de las cosas es lo físico, está sumamente perdido. No se niega su existencia, claro que no, pero es ínfimo. El océano de la realidad es muy vasto y es no físico, es espiritual. El día de hoy se le llama cuántico. Cuando uno entra en contacto con ello, principalmente por medio de intuiciones, empieza a llegar a lo grande, poco a poco. No se desvela todo de un jalón ante nuestros ojos. Es un camino a seguir. Es como si uno se fuese ganando recompensas o regalos que uno va adquiriendo conforme va desarrollando sus capacidades internas, sensoriales y extrasensoriales. Uno comienza poco a poco a descubrir y a entender lo que es el rompecabezas de la vida, compuesto por muchas piezas y de muchas implicaciones y de mucha profundidad cada pieza, pero que todas esas piezas están interconectadas porque forman parte del conjunto. Si queremos dar un salto cuántico en nuestra vida, hemos forzosamente de implicarnos en lo no físico. Las tecnologías revolucionarias del día de hoy, algo que está haciendo mucho China, están funcionando con aquello que no es físico, de inalámbrico. Ello es maravilloso. Nos estamos sirviendo de ello a cada momento. ¿Cómo se hacen las teleconferencias? Pasan por un medio no físico, que es el éter, no obstante que nos abraza, y que llegan de forma directa, instantánea, al otro lado del mundo. Si eso se hubiese dicho hace 2 siglos, habrían tirado de loco o loca a la persona, la habrían quemado. Y aquellos controladores, aquellos que tienen el poder, la habrían hecho desaparecer. Porque verían como peligro el conocimiento de esa persona. Porque su conocimiento es algo muy poderoso. Y aquellos que roban el poder, sienten que su poder se les va, porque alguien tiene conocimiento. La gente humilde, el corazón humilde, acoge lo espiritual. Acoge ello, que no forzosamente es visible a los ojos. Aquello que va más allá de las palabras. Y que con su actitud humilde le rinde tributo. Se mencionará nuevamente el ejemplo o el nombre de los grandes personajes citados al principio de esta obra. Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Pitágoras, Beethoven, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Todos ellos sublimes genios. Beethoven, para aquellos que no conozcan su obra aún, es alguien sumamente extraordinario. Alguien que estaba implicado y conectado con el más allá. De ahí que haya tenido inspiraciones tan profundísimas. De ahí que haya hecho música tan bella, tan perenne, tan trascendente, tan inmortal, que el día de hoy nos sigue dando esos regalos y lo seguirá haciendo por las venideras generaciones. Uno, al entrar en contacto y acercarse a esa fuente espiritual, es entrar en contacto con el poder inmortal, con el poder trascendente, con el poder indescriptible, con el poder que es más que genio, con el infinito en vez de lo finito, en vez de lo efímero.
es percibir lo gigante, las matemáticas, el orden de la vida, las ideas geniales de la vida, las inspiraciones divinales, los valores, el respeto, la luz, la conciencia, la claridad, la percepción directa, la percepción del más allá, el ver la profundidad de las cosas, lo cual no es posible con una conciencia dormida, sino con una conciencia despierta, abierta y humilde para recibir lo grande, para buscar lo grande. El ego es lo opuesto de ello, porque es una total falsedad, que no tiene nada y que está basado en la mentira perpetua, en el engaño. Pero es uno quien se deja engañar perpetuamente por un ego, porque no hace su trabajo personal, porque no tiene la humildad ni el interés para buscar lo trascendental, lo espiritual, el origen de las cosas, es decir, esa fuente que los grandes genios han buscado, que las grandes almas han percibido en su corazón y que por eso son bellas, porque reciben directamente los valores de esa fuente, como es la bondad, la inocencia, el obrar bien, el no mentir, el hacer el bien. Sí, sí existe el camino espiritual y es la realidad profunda, profundísima, el 99.99%, no físico. No obstante, origen de todo, de aquello físico que ignorantemente consideramos como la totalidad de la realidad. Mas no, lo físico es apenas un punto, pequeño, pequeñísimo, y todo lo que está detrás es lo no físico. Toda esa vastedad infinita, eterna, gloriosa, brillante. Es de sabios acoger esa realidad. Y los sabios, por ser sabios, son humildes y echan un clavado a esas profundidades. Viven en ellas, se mueven en ellas y piensan en ellas. Las sienten, actúan con ellas y las expresan en grandes obras que nos acompañan a través de los siglos. Sé sabio, hermano, hermana, y sigue las huellas de esos grandes. Ese camino está disponible a todos nosotros. Solo se necesita humildad. Esa es la llave interna para darnos acceso a ese mundo real con R mayúscula. A ese mundo en el que despertamos y volamos gloriosamente y nos tornamos sanos, lúcidos, correctos, ordenados, humildes y seres de bien, seres que aportan muchísimo, conectándonos a lo invisible, con la intuición, con el buen pensamiento, con la buena búsqueda, con la mente abierta, con la conciencia guiándonos. Paz inmerencia. Amén.